En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos una historia que desafía toda lógica y que ha permanecido oculta en los anales de la psiquiatría, un caso tan perturbador que quienes lo investigaron juran que sus mentes jamás volvieron a ser las mismas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar la fina línea entre la locura y lo que se esconde más allá de nuestra comprensión. Todo comenzó a finales de los años 70, en el recóndito hospital psiquiátrico de Blackwood, conocido por sus métodos experimentales y por aislar a los pacientes más incurables. Era un lugar envuelto en una neblina perpetua, con muros de piedra gris que parecían absorber cualquier atisbo de luz o esperanza. Dentro, el eco de los lamentos y el chirrido de las sillas de ruedas se mezclaban con el silencio sepulcral de los pasillos, creando una sinfonía de desesperación. La protagonista de esta pesadilla es una joven llamada Elara Vance, quien llegó al hospital con un diagnóstico de esquizofrenia severa. Sin embargo, desde el primer día, el personal notó algo distinto en ella, algo que iba más allá de un simple desorden mental. Sus ojos, de un azul gélido, parecían ver cosas que nadie más percibía, y sus murmullos no eran incoherentes, sino frases extrañas en lenguas antiguas, algunas de ellas con una resonancia escalofriante. La doctora Evelyn Reed, una psiquiatra joven pero con una mente brillante y escéptica, fue asignada al caso de Elara. Al principio, Evelyn atribuyó los comportamientos de la paciente a delirios complejos, producto de su enfermedad. Pero pronto, eventos inexplicables comenzaron a ocurrir en la habitación de Elara, desafiando cualquier explicación científica. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban con una frecuencia alarmante, y el aire en la habitación se volvía gélido de repente, incluso en pleno verano. El personal de enfermería, que había visto de todo, empezó a mostrar signos de inquietud, reportando susurros inaudibles y sombras que se deslizaban por las paredes. Una noche, Evelyn se encontraba revisando el expediente de Elara. Encontró dibujos extraños, símbolos que parecían sacados de algún grimorio olvidado, y notas escritas con una caligrafía que no correspondía a la de Elara, hablando de la voz que le dictaba lo que debía hacer. Esto encendió una primera chispa de duda en su mente. Elara a menudo describía la presencia de una entidad que la atormentaba, una figura alta y oscura, con ojos rojos, que se alimentaba de su miedo. Los psiquiatras solían descartar esto como una manifestación de su enfermedad, pero la doctora Reed comenzó a documentar meticulosamente cada una de sus descripciones, notando patrones inquietantes. Un día, durante una sesión, Elara se convulsionó violentamente. Su voz se volvió profunda y gutural, pronunciando palabras en arameo, una lengua que según los registros, Elara jamás había estudiado. Al-Kamar Yaskut wa al-Shaitan Yakum, recitó, que se traduce como la luna cae y el demonio se levanta. El escalofrío que recorrió la espalda de Evelyn no fue de miedo, sino de una profunda, primitiva inquietud. La doctora Reed, buscando respuestas más allá de la medicina, decidió investigar el historial del hospital Blackwood. Descubrió que el edificio se había construido sobre los cimientos de un antiguo asilo del siglo XIX, que a su vez se levantaba sobre lo que los lugareños consideraban un lugar maldito, donde se habían realizado ritos oscuros. En viejos documentos polvorientos, encontró menciones a una secta que, siglos atrás, había invocado a entidades malignas en ese mismo terreno, buscando conocimiento prohibido y poder. La lectura de estos textos antiguos, amarillentos y frágiles, hizo que el corazón de Evelyn latiera con una fuerza inusual, un presentimiento ominoso instalándose en su pecho. La doctora Reed recordó pasajes bíblicos que hablaban de posesiones demoníacas, de espíritus inmundos que atormentaban a los hombres. Versículos como Marcos 5:9, donde Jesús le pregunta a un hombre poseído su nombre, y éste responde: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos», resonaban en su mente, creando un eco inquietante. Una noche, Evelyn escuchó una melodía extraña proveniente de la habitación de Elara, un canto monocorde y lúgubre que parecía no tener fin. Al acercarse, notó que las paredes de la habitación parecían respirar, y una neblina densa comenzaba a emanar de las rejillas de ventilación, con un olor nauseabundo a azufre y a humedad. Al entrar, encontró a Elara levitando a unos centímetros de su cama, con los ojos cerrados y una sonrisa macabra en el rostro. Su cuerpo estaba contorsionado de una manera antinatural, y una voz, que no era la suya,
recitaba oraciones en latín invertido, prometiendo desgracias y destrucción. El personal de seguridad acudió al llamado de auxilio de Evelyn, pero al intentar sujetar a Elara, fueron lanzados contra las paredes con una fuerza invisible. La doctora Reed no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Era esto una manifestación de la locura o algo infinitamente más aterrador? Elara, con la mirada perdida, comenzó a recitar hechos íntimos y secretos del personal del hospital, cosas que solo ellos sabían y que nadie más podría conocer. Reveló miedos ocultos, pecados inconfesables, y la atmósfera se cargó con una tensión insoportable, un terror primordial. La doctora Reed, sintiéndose abrumada y aterrada, empezó a sospechar que no se trataba de un simple caso psiquiátrico. La Biblia, en pasajes como el de Lucas 8:27-39, describe cómo Jesús expulsó a demonios de un hombre, y la doctora Reed se preguntó si lo que enfrentaba era algo similar, algo que la ciencia no podía explicar ni curar. Decidió entonces buscar ayuda en fuentes poco convencionales. Contactó a un sacerdote jesuita, el padre Gabriel, conocido por su experiencia en casos de exorcismo, aunque ella misma, como científica, lo veía con escepticismo. La desesperación la llevó a cruzar una línea que nunca imaginó. El padre Gabriel, un hombre de edad avanzada, con una mirada serena pero profunda, accedió a visitar a Elara. Al entrar a la habitación, el aire se heló instantáneamente, y el rostro de Elara, que antes estaba tranquilo, se contrajo en una mueca de puro odio. El sacerdote comenzó a recitar oraciones en latín, con una voz firme y resonante. Elara se agitaba violentamente. Sus gritos se distorsionaban hasta convertirse en rugidos inhumanos, y los objetos en la habitación comenzaron a volar por todas partes. Era un caos, una batalla entre lo sagrado y lo profano. Durante el exorcismo, la entidad que poseía a Elara reveló su nombre, Malak, un antiguo demonio menor, atraído por la oscuridad que impregnaba Blackwood y la vulnerabilidad de Elara. Confesó haberse alimentado de la desesperación de los pacientes a lo largo de los siglos, haciéndose más fuerte con cada alma atormentada. El padre Gabriel luchó durante horas, con su voz quebrándose pero sin ceder. La atmósfera era tan densa que apenas se podía respirar. El olor a putrefacción se intensificaba, y la doctora Reed sintió una presión inmensa sobre su pecho, como si una fuerza invisible intentara aplastarla. Finalmente, con un grito desgarrador que pareció reverberar en las profundidades del hospital, la entidad abandonó el cuerpo de Elara. La joven cayó inerte sobre la cama, pálida y exhausta, pero con una paz que no se había visto en ella desde su llegada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. La doctora Reed, aunque aliviada, estaba profundamente perturbada. Su mundo racional se había fragmentado. ¿Cómo podía explicar lo que había presenciado? Los informes médicos no daban cuenta de las levitaciones, las voces en lenguas muertas, la fuerza sobrenatural. El expediente de Elara, el caso psiquiátrico que nadie pudo explicar, se cerró con un diagnóstico de remisión espontánea, una etiqueta cómoda para lo inexplicable. Pero Evelyn sabía la verdad. Había tocado el velo que separa nuestro mundo de algo más antiguo y terrible. Elara fue dada de alta meses después, con recuerdos fragmentados de lo que había ocurrido. Sin embargo, su mirada conservaba una sombra, un conocimiento de lo que había habitado su cuerpo y de lo frágil que es la mente humana ante lo desconocido. La doctora Reed renunció al hospital Blackwood poco después. No podía seguir trabajando en un lugar donde la ciencia se topaba con algo que la superaba, algo que la confrontaba con la insignificancia de sus propios conocimientos. Se sumergió en el estudio de la demonología, la historia de los exorcismos y los fenómenos paranormales, buscando respuestas donde antes solo había negación. Su vida se transformó, perseguida por la memoria de los ojos de Elara, de la voz de Malak y del olor a azufre que nunca la abandonó del todo. El hospital Blackwood, por su parte, fue finalmente cerrado años después, por razones económicas y rumores persistentes de actividad inusual. Los lugareños cuentan que, en noches de luna llena, aún se escuchan los lamentos de los pacientes y una risa gutural que resuena entre sus muros derruidos. Se dice que las sombras de aquellos que fueron consumidos por la desesperación o por entidades oscuras aún vagan por los pasillos,
atrapadas entre este mundo y el otro, anhelando una paz que nunca encontraron. La historia de Lara Vance y el caso de Blackwood se convirtió en una leyenda susurrada entre aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente, un recordatorio de que no todo puede ser explicado por la razón o la ciencia. ¿Qué habría pasado si la doctora Reed hubiera ignorado su intuición? ¿Cuántos casos psiquiátricos, a lo largo de la historia, habrán sido catalogados como locura, cuando en realidad eran un campo de batalla para fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Piénsalo bien. ¿Acaso no es más aterrador pensar que existen entidades que pueden habitar nuestros cuerpos, mentes, y que la ciencia no tiene respuestas para ello? ¿Y si esa línea entre la cordura y la posesión es más delgada de lo que imaginamos? Este caso nos obliga a preguntarnos, ¿hay límites a la oscuridad? ¿O acaso existen horrores que residen en los rincones más profundos de la existencia, esperando el momento justo para manifestarse? Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este escalofriante viaje a través de uno de los expedientes más perturbadores de la historia psiquiátrica. Esperamos que esta historia te deje reflexionando, que te haga cuestionar lo que crees saber. En No apagues la luz, siempre te traeremos las historias más oscuras, los misterios más profundos, aquellos que la ciencia y la lógica no pueden desentrañar. Este es un recordatorio de que, a veces, la verdadera locura no reside en aquellos que la padecen, sino en la indiferencia de quienes se niegan a ver más allá de lo evidente. Así que la próxima vez que escuches un ruido inexplicable en la noche, o sientas una presencia helada en la habitación, pregúntate si realmente estás solo, o si algo más te observa desde las sombras, esperando el momento. Y con esto, nos despedimos por hoy. Recuerda que la oscuridad siempre está al acecho, y que hay casos que simplemente nadie puede explicar. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha dejado pensando, no olvides suscribirte a No apagues la luz y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más oscuros del misterio.